Hola familia, buenos días y bueno, pues qué bueno que se conectan y como saben hemos estado hablando de estos dos mandamientos que Jesús nos dijo que eran los más importantes en la ley, en los profetas y que a través de esto todo el Antiguo Testamento se cumplía y cómo podemos crear este estilo de vida de ser amados por Dios y amar a nuestro prójimo y eso debe ser nuestra prioridad. Entonces, la vez pasada vimos cómo realmente debemos de amar a Dios y cómo amar a Dios en realidad no es tanto una obligación, sino es un privilegio que tenemos y que es una consecuencia de al nosotros ser amados por Dios, entonces podemos amarle a Él. Y solo quiero decir esto que no dije la vez pasada y es seguir las reglas y las leyes a partir de obligación y no por amor por Dios pueden resultar en frustración y en condenación para nuestra vida. Y creo que es lo que muchas veces algunos de nosotros caemos, ¿verdad? Tratamos de seguir las reglas, tratamos de hacer todas estas cosas y lo hacemos simplemente para quedar bien, pero realmente no estamos experimentando a Dios. Pero el día de hoy yo te quiero hablar del otro mandamiento que Jesús nos mandó y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cómo podríamos decir que amamos a Dios pero no amamos a nuestro prójimo. Es algo que no tiene sentido, ¿verdad? Y la realidad de las cosas es que si tú y yo queremos tener una vida cristiana, una vida como hijos de Dios exitosa, nuestro amor por nuestro prójimo se tiene que ver reflejado. Y de hecho también los fariseos tenían esta como discusión o esta disyuntiva de preguntar o de saber quién realmente es mi prójimo. Si mi prójimo es solamente mi familia de sangre, si mi prójimo es solamente las personas que están en la iglesia, si mi prójimo es solamente las personas que están en mi trabajo, ¿verdad? Pero Jesús lo dejó muy claro que nuestro prójimo es cualquier persona. ¿Por qué? Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, todas las personas son nuestro prójimo porque todos son amados por Dios, lo conozcan a Dios o no lo conozcan. Entonces, en otras palabras, nuestra vida o nuestro amor que viene a partir del amor de Dios que nos da, se debería haber manifestado en todas las personas que nos rodean. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Y de ahí digamos que Dios es la fuente de nuestro amor. Dios es la persona que nos llena de amor cada día para poder amar a otros. Y yo me puedo dar cuenta de esto. Las veces que yo me cuesta más trabajo amar a las personas es porque no he sido amado por Dios, es porque no he recibido como esa ración de cada día para poder amar a otros. Pero quiero decir esto, la vida de un hijo de Dios, la vida de una persona que sigue a Jesús tiene que estar definida y caracterizada por el amor que se manifiesta en todas las áreas de tu vida, no solamente cuando vienes aquí a la iglesia, no solamente cuando estás sirviendo, ¿verdad? Pero en todas las áreas de tu vida. Y generalmente a veces es más difícil amar a la gente más cercana a nosotros. Es más difícil amar a nuestra familia, es más difícil amar a la gente que realmente nos conoce, ¿verdad? Porque cualquiera, y bueno, no cualquiera, pero puedes ayudar a alguien en la calle y reflejar ese amor, pero sabes, la vida cristiana exitosa es de esa persona que se sabe amada por Dios y por lo tanto ama a Dios, y esa persona que ama a su prójimo como a sí mismo. Y el punto de este versículo o el punto de esta frase que nos dice Jesús es esto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la realidad es que todos nosotros aplicamos ese principio, estemos conscientes de ello o no. Te lo quiero decir de esta forma: tú amas a las personas de acuerdo a la capacidad con la cual te amas a ti mismo. La forma en que tú amas a la gente alrededor de tu vida demuestran cuánto te amas a ti mismo. Y por lo tanto, ¿verdad? La gente que a lo mejor tiene rencor, la gente que a lo mejor odia a los demás, la gente que a lo mejor no tiene paciencia con los demás, que no tiene empatía con los demás, simplemente está reflejando lo que está pasando en su interior. Y por eso la vida de un creyente debería ser transformada por el amor, porque primero nos amamos a nosotros mismos y por lo tanto podemos amar a otras personas.
Y ese amor se tiene que ver reflejado en tu trabajo, ese amor se tiene que ver reflejado en la calle, ese amor se tiene que ver reflejado como el pueblo de Dios, como literalmente los hijos de Dios en todo el mundo que están transformando por medio del amor. Yo realmente creo que la forma en que nosotros vamos a transformar el mundo va a ser por medio del amor, va a ser no por medio de las leyes, como dijimos la vez pasada, no va a ser por medio de traer gente a la iglesia. La gente va a ser transformada por medio del amor. Y la realidad de las cosas es que a veces los cristianos somos la gente que menos refleja amor. Somos la gente que más refleja juicio, somos la gente que más refleja desprecio, pero no somos la gente que refleja más amor. E incluso Jesús, cuando estaba orando por sus discípulos, en esos últimos momentos cuando tuvo con sus discípulos, dijo lo siguiente: este mandamiento nuevo les dejo, ámense los unos a los otros, y el mundo conocerá que son mis seguidores por cómo se aman entre ustedes. Creo que este es uno de los pasajes más poderosos que podemos ver acerca de cuánto le importaba a Jesús que nos amáramos unos a otros, y de la capacidad de transformación que tiene el amor. O sea, literalmente en ese momento Jesús está diciendo: el mundo se va a convertir a mí, no cuando creen iglesias exitosas, no cuando hagan campañas de evangelismo padres, no cuando juzguen al mundo. Jesús está diciendo literalmente: el mundo me va a conocer a mí cuando vean a ustedes cómo se aman el uno al otro. Ese va a ser el momento en donde el mundo va a decir: esa gente tiene algo diferente. ¿Qué es lo que tienen? Y es el amor de Dios fluyendo a través de nosotros. Entonces, muchos de nosotros a veces estamos aquí en la iglesia y pensamos que estamos cumpliendo con la ley de Dios, sirviendo, orando, haciendo todas estas cosas que no estoy diciendo que están mal, pero sabes, yo sé que una persona está bien con Dios no por cuánto sirve, no por cuánto ora, no por cuánto hace cosas, sino por cuánto ama. Ese para mí es el medidor de cuán exitosa es una persona y de cuánto una persona está conectada con Dios. Porque muchos de nosotros podemos aparentar en la iglesia, muchos de nosotros podemos aparentar en nuestra vida, pero el amor no puede ser aparentado. El amor se tiene que ver reflejado. El amor se ve como algo en tu vida. Y te quiero leer un versículo, y este versículo me encanta por varias cosas. Me encanta, número uno, porque lo escribió Juan, el discípulo amado de Jesús, y lo he dicho varias veces, pero Juan era este discípulo que la captó. Juan fue uno de los discípulos que realmente entendió lo que Jesús quería que entendieran, y fue el amor. Si tú lees las cartas de Juan, la temática de las cartas de Juan es el amor. O sea, literalmente Juan entendía que no se trataba de cuánto él amaba a Dios, sino se trataba de cuánto Dios lo amaba a él, y que ese amor de Dios en su vida era transformativo para la vida de las personas a su alrededor. Entonces, Juan es esta persona, es este discípulo que escribe y dedica sus cartas para poder reflejarle a las personas que el amor es lo más importante. Y quiero leerte, voy a leer 14 versículos, pero quiero que pongas atención, quiero que pueda realmente estar enfocado en lo que está diciendo Juan, porque creo que puede y tiene la capacidad de transformar nuestras vidas, y está hablando acerca de lo que dijimos primero: ser amados por Dios y amar a nuestro prójimo. Así que dice, primera de Juan 4, versículos 7 al 21, dice: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros. Punto número 1. Juan recordaba que el mandamiento que le dio su maestro es que nos amemos unos a otros. Esa es la verdadera manifestación de que Jesús es real en nuestras vidas. Porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué está diciendo Juan aquí? El amor viene de Dios. Si tú tienes capacidad de amar, es porque tienes comunión con Dios. Y luego dice: todo aquel que ama es porque conoce a Dios. Aquellos que no aman no conocen a Dios. Y a veces yo me doy cuenta que nosotros como cristianos queremos poner un estándar sobre el mundo que no tienen la capacidad para dar. A veces queremos que el mundo tenga, o la cultura tenga, este estándar de por qué ellos no aman, por qué ellos no se comportan de esta forma. Y es ahí donde nosotros deberíamos reflejarles y decirles: así amamos nosotros, porque Dios vive en mí, porque Dios se manifiesta en mí. Y luego en el versículo 9 dice: Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero.
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Y esto fue lo que hicimos cuando hablamos de amar a Dios. Tú y yo amamos a Dios no porque nosotros podamos hacer algo por Él o porque nosotros tengamos compasión por Dios. No. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, porque ese amor genuino y eterno que derramó sobre nosotros, la única respuesta que podemos tener ante ese amor es amarlo de vuelta. Entonces Juan está aclarando, si tú y yo tenemos amor, no es porque tú seas muy bueno, no es porque tú tengas mucha capacidad de amar a la gente, no. Si tú y yo tenemos amor es porque Dios nos amó primero y porque hemos experimentado ese amor de Dios en nuestras vidas. Y luego dice, queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Wow, te lo voy a volver a leer. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. ¿Qué está diciendo Juan? Nadie ha visto a Dios, nadie puede palpar a Dios, nadie puede tocar a Dios. Pero en otras palabras Juan está diciendo, si nosotros como creyentes podemos tener esa capacidad para amar a la gente, va a ser una manifestación como si Dios estuviera vivo. En otras palabras, la forma en que el mundo, la forma en la cultura, la forma en que tu familia va a poder conocer a Dios va a ser por medio del amor que tú reflejas. La forma en que para una persona Dios se vuelve real no es que vea un ángel o no es que le puedas probar científicamente que Dios vive. La forma en que una persona realmente reconoce que Dios es real es por medio del amor de sus hijos. Entonces Juan está diciendo, como Dios nos ha amado, dedíquense a amar a la gente tanto que Dios se vea manifestado como una persona viva en sus vidas y por medio de sus acciones. Y luego versículo 13 dice, y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba viviente de que vivimos en Él y en Él nosotros. Además hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. En otras palabras, Juan está diciendo, si tú crees en Jesús, eso se tiene que ver manifestado en tu amor. No tanto en lo que dices, no tanto en tus apariencias, sino en tu amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Versículo 17. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Wow, me encanta ese versículo, porque podremos vivir como Jesús vivió en este mundo. Esa es la medida perfecta del amor a la cual podemos llegar. Que tú y yo tenemos realmente la capacidad de vivir como Jesús vivió en el mundo. En otras palabras, que la gente pueda ver en tu vida a Jesús. Que tu vida refleje a Jesús en lo que haces por medio del amor. Y vemos tantos ejemplos, lee los evangelios, en cómo se ve reflejado el amor de Jesús por la gente. Orando por ellos, sanándolos, cuidándolos, protegiéndolos, mostrándoles el reino. Así se veía manifestado el amor de Jesús por la gente. Y nuestro objetivo debe ser que en nuestra vida se vea manifestado Jesús en nosotros. En el versículo 18 dice, en esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no nos hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. En otras palabras, si tú y yo seguimos viviendo en temor es porque no hemos sido perfeccionados en el amor. Si tú y yo seguimos temiendo a Dios, seguimos temiendo las consecuencias del mundo, las consecuencias del pecado, entonces no sabemos que realmente el amor de Dios nos limpia y nos hace perfectos.
Y es lo que hablábamos en la primera parte, que muchos de nosotros vivimos bajo condenación, bajo vergüenza en la iglesia, porque pensamos que tenemos que vivir a cierto estándar para poder complacer a Dios. Pero cuando sabes que eres amado por Dios incondicionalmente, ya no tienes que demostrarle nada a Él, sino por medio de ese amor que vive en ti, tu vida es transformada. Entonces Juan dice, si tú eres amado por Dios, ya no debe haber temor en ti. Y luego versículo 20 me encanta, y con esto quiero terminar. Dice, si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. ¡Wow! Si tú dices que amas a Dios, pero odias a otro creyente, a otra persona, eres un mentiroso. Eso es lo que está diciendo Juan. Y verdad, no quiero hablar mal, porque yo también he sido víctima, he sido parte de esto, ¿verdad? Yo he actuado mal, ¿verdad? A veces nos exaltamos en cuanto amamos a Dios y en cuanto servimos en la iglesia y en cuántas cosas hacemos por Dios, pero Dios dice, eso no me importa, lo que me importa es cuánto amas a los demás. Y la medida, como dije, la medida de un creyente que realmente ama a Dios se ve reflejado en cuánto ama a las personas a su alrededor. Así que yo los quiero animar a que puedan estar plenos y seguros de que lo más importante que podemos hacer en nuestra vida y los mandamientos más importantes para Jesús son: ama a Dios y ama a tu prójimo. Si tú y yo estamos haciendo eso, estamos siendo exitosos con nuestra vida como hijos de Dios. Muchas gracias y que Dios les bendiga.